Bueno, ya saben ustedes, la ciudad de Buenos Aires ha decidido apelar el fallo que la obliga a retrotraer la tarifa del subte antes del último aumento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Estamos en comunicación con el diputado Francisco Quintana, diputado de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asamblea del PRO Capital. Quintana, María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Julia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales van a apelar el fallo? Bueno, en primer lugar, y nosotros lo hemos dicho en el transcurso del día de ayer y hoy también, nosotros no terminamos de entender la decisión de la jueza Liberatori porque entendemos que hemos dado las explicaciones que justifican la actualización de la tarifa, que tienen que ver fundamentalmente con, primero, un proceso inflacionario que está viviendo toda la Argentina, no solo la ciudad de Buenos Aires, y en segundo lugar, que los costos de mantenimiento aumentan, precisamente producto de la inflación, pero que también es necesario invertir, no solo mantener el subte como está, sino también invertir. Para invertir, como a nosotros nos gustaría, nos vemos en la obligación de actualizar la tarifa. Hemos justificado esa actualización en la justicia y además aclarándole a la jueza que nuestro criterio, como sucede en muchas partes del mundo, es que pagan mucho menos quienes más viajan. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es priorizar a trabajadores y estudiantes que utilizan el subte a diario. Ahora, Quintana, ayer Bodart nos explicaba que la tarifa subsidiada es de 4,50 y que la presentación de costos de la tarifa es de 4,50 y que entonces si a los usuarios del subte se le cobraba también 4,50, en realidad lo que estaba percibiendo la empresa no era 4 sino 8, el doble de lo que había justificado como costos. No, lo que hay que entender, y acá incurre en un error el diputado Bodart, es que precisamente las cuentas tienen que estar equilibradas y como se subsidia a quienes más viajen, de alguna manera se compensa con el aumento de la tarifa básica, es decir, de las tarifas que, por ejemplo, paguen turistas que a lo mejor utilizan este servicio 1, 2 o 3 veces. En cambio, para quienes lo utilicen 20 veces o más, la tarifa actualizada, la nueva tarifa, está muy por debajo de la inflación. En algunos casos es del orden del 20% o menos, según sea el caso. Lo mismo, cabe aclarar, para aquellos que decidan comprar el abono mensual. Para aquellos, por ejemplo, que compren un abono mensual de 30 viajes, esos viajes les van a salir aproximadamente 4,20. Si antes la tarifa estaba en 3,50, eso quiere decir que el aumento es del 20%. Obviamente muy por debajo de la inflación anual proyectada. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay que compensar con aquellos que van a seguir pagando la tarifa básica de 4,50 pesos. Eso hace que en realidad los costos de Metrovía se explican teniendo en cuenta cuántos en promedio viajan 20 o más veces al mes y cuántos lo utilizan con mucha menor frecuencia. Claro, y también usted hablaba del mantenimiento del subte, pero vuelvo a insistir con el diputado porque ayer lo tuvimos aquí, le hicimos un reportaje extenso y se explayó al respecto, ¿no? Pero él nos decía, no hay en la concesión previstas obligaciones de mantenimiento de la red de subtes para con la empresa, o sea que esa justificación del aumento del subte por el mantenimiento de las unidades está mal, es errónea. Bueno, no es así. Algunas aclaraciones que es importante que la gente entienda. Nosotros sí justificamos la actualización de la tarifa en el mantenimiento y en la mejora del servicio, y esto se ve reflejado en mayores costos que en algunos casos directamente correrán por cuenta de la empresa, de la concesión precisamente, pero en otros correrán por cuenta del propio gobierno de la ciudad a través de SBASE, que es la autoridad competente. Por ejemplo, para hacer frente a la seguridad en estaciones y en formaciones, ese es un costo que el gobierno de la ciudad, no a través de la concesión, pero no tenía previsto. ¿Por qué no tenía previsto? Porque lo que corresponde, en tanto es responsabilidad del gobierno nacional, es que la seguridad la pague, se haga cargo la Policía Federal. Como eso no ocurre, nosotros a lo largo de este año planificamos el progresivo desembarco, la progresiva presencia de efectivos de la Policía Metropolitana. Bueno, esto tiene un costo para la ciudad de Buenos Aires. Como también tiene un costo mejorar la limpieza de las estaciones, que nosotros las encontramos en un estado de franco deterioro, y como también tiene costos, por ejemplo, basta con utilizar cualquiera de las líneas a diario para darse cuenta, la refacción o la reparación, por ejemplo, de ascensores o escaleras mecánicas. Bueno, algunas de todas estas cosas las hace la concesión, otras las hará el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en definitiva, la plata sale del mismo lugar, la plata sale fundamentalmente de los ingresos por el uso del servicio, por eso nos vemos en la obligación de actualizar esa tarifa, independientemente de que
hay costos que de por sí aumentan. Digo, no solo se desea invertir lo que no se invirtió en los últimos años, sino que además, aún invirtiendo en lo mismo, los costos no son los mismos, los costos son mayores porque vivimos en una Argentina que, aunque no lo reconozca, tiene una inflación que a lo mejor está en el orden del 25 o del 30%. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de mantener que el subte, o sea, arreglar los vagones, arreglar, no sé, los tapizados de las sillas? ¿Quién es? ¿El gobierno o la empresa? Porque usted dice, todo sale del mismo lado. No, pero no percibe el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el boleto, lo percibe la empresa. Efectivamente. El mantenimiento en estos casos depende de la concesión, pero por ejemplo, la compra de nuevas formaciones, no, ese es un proceso que encarará el gobierno de la ciudad. Lo mismo la limpieza es una licitación, por eso digo que en todo caso habrá que desmenuzar qué cosas entran dentro del contrato de concesión. Vale recordar que nosotros no elegimos como la concesión original a la actual concesión a Metrovías, sí, y nos hacemos cargo, renovamos esa concesión, pero esa concesión nos precede, y la renovamos entre otras cosas porque creíamos que hoy no hay otro en condiciones de hacerse cargo del subte como lo hace Metrovías. Ahora, lo cierto es que hay que desmenuzar qué depende de Metrovías. Por ejemplo, vos bien decías, arreglar el tapizado en caso de que se rompa de alguna de las formaciones. Ahora, comprar esas nuevas formaciones, por ejemplo, no. La limpieza, por ejemplo, no. Por eso, bueno, habrá que ver qué cosas hace base y qué cosas hace la concesión. Concretamente, la refacción y el mantenimiento de todas las formaciones, de todos los vagones, depende de Metrovías, depende de la concesión. La jueza Liberatori también cuestiona en su fallo el cuadro tarifario, ¿sí? La proporcionalidad que hay para beneficiar a quienes menos tienen, y en ese sentido, cuestiona la manera en la que distribuye en ese cuadro tarifario el gobierno el monto para quienes son pasajeros frecuentes, que tienen que tener 31 días seguidos de viaje hacia el mismo lugar. Uno de los cuestionamientos que nos decía el diputado ayer era, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que sale a buscar trabajo y que no tiene, y que está en una situación complicada, pero que no viaja 31 días seguidos, uno posterior al otro, ¿no? ¿Ustedes reconocen que eso se puede mejorar? A ver, evidentemente, como todo cuadro tarifario podrá ser discutible, podrá haber propuestas tendientes a mejorarlo. Lo que está claro es que es una decisión en la órbita del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ni nosotros los legisladores, ni tampoco el Poder Judicial es quien tiene que fijar la tarifa. En todo caso, está claro que es una facultad propia de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bienvenidos los jueces o bienvenidos los legisladores que tengamos una actitud propositiva. Ahora, no perdamos de vista que en función de la división de poderes no es la justicia ni es la legislatura la que tiene que fijar la tarifa. Y este es un cuadro tarifario, y vos lo debés saber, María Julia, como se fija la tarifa en muchas partes del mundo, donde hay una tarifa escalonada y donde se trata de priorizar a quienes más viajan. En el caso de aquellos, por ejemplo, para dar respuesta a uno de los cuestionamientos del diputado Godard, que no tienen trabajo, lo que no hay que perder de vista es que no desde el principio de la concesión, es decir, no desde que nos hicimos cargo, pero con posterioridad, nosotros sí implementamos una tarifa social, un boleto social, y eso sigue vigente, con lo cual hay que diferenciar esta situación, ¿sí? Ahora, después, obviamente es propio de la administración decidir si es en el viaje número 40, si es en el viaje número 30, en el viaje número 50. Lo cierto es que eso es propio de las facultades que tiene el Ejecutivo. Por eso nosotros decimos, no entendemos la decisión de la justicia de cuestionar dónde está el corte, a partir de cuándo el descuento, cuántos viajes. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esa es una decisión o una intromisión en algo que es competencia exclusiva, en este caso desbase. O sea que entonces van a apelar y no habría que esperar ningún tipo de modificación en la tarifa. No, a ver, por un lado nosotros vamos a apelar la decisión, y yo decía al principio, nosotros es una decisión que no entendemos y aún haciendo un esfuerzo por entenderla tampoco compartimos. Sin embargo, en esta, como en otras cuestiones, sí estamos abiertos a mejorar y analizar alternativas. Por ejemplo, si una vez implementado el sistema, encontramos que hay otra forma de beneficiarle la situación a quienes más utilizan los subtes, seguramente la pongamos en práctica. Hoy creemos que es, por un lado, hacer una tarifa escalonada, cuanto más se viaje menos se paga, y por otro lado, dar la posibilidad de comprar abonos mensuales para aquellos que utilicen el subte a diario. Creemos que hoy son los mecanismos para tratar de que quede claro que priorizamos a trabajadores y estudiantes, usuarios habituales de los subtes. Si el día de mañana, con el correr del tiempo y con el análisis que se suele tener desde el Ejecutivo porteño de las medidas que se toman, se concluye que a lo mejor no fue la mejor decisión y se puede rever, yo diría, no me cabe ninguna duda que se harán las modificaciones necesarias tendientes a seguir mejorando la situación a quienes usan el subte. Diputado, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae.